Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. ¿Qué acabas de decir? Que me perdones, que ha venido mi hijo. ¿Y llamas a tu hijo gran jefe? Sí. ¿Me has dicho cómo te llamas? Frank Sullivan. ¿Se trata de una broma? Gordo, ¿eres tú? ¿Me estás tomando el pelo? No te tomo el pelo. Oye, solo intento averiguar. ¿Me estás diciendo que te llamas Frank Sullivan, que vives en Queens y que no entiendes cómo sabía el resultado del primer partido de la final del 69? Sí, eso es exactamente lo que me gustaría saber. Gordo, como seas tú, te juro... ¿Cuál es tu código de emisora? Tu identificador. W2QYV. Bien, escúchame. Me llamo John Francis Sullivan. Vivo en el 343 de la avenida 42, donde llevo toda mi vida. Y vi el primer partido de la final de 1969, aquí. En esta casa, hace 30 años. ¡Qué una mierda! Mi padre se llamaba Francis Patrick Sullivan y era bombero. Y un hincha de los Mets. Cada noche cuando me acostaba, me cantaba: llévame al partido. Oye, ¿quién diablos eres? ¡Me cago en la leche! ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Desde el inicio de los tiempos, desde la memoria más remota de esta especie humana, hemos intentado saber qué hay más allá. Y en el siglo XX hemos intentado conectar con ese más allá, utilizando nuestro preciado tesoro tecnológico. Intentar saber si desde algún tiempo del punto y el espacio alguien podría responder nuestra angustiosa llamada. La película Frequency fue una de las últimas indagaciones en el cine, en el terreno cinematográfico, sobre el asunto de la transcomunicación, un término que quizá a algunos os suene lejano, frío, distante, propio de laboratorios, propio de profesores que experimentan intentando llegar a alguna conclusión, pero todo es mucho más cercano, tan cercano que a veces sobrecoge. Y esto no es ningún guiño macabro ni mucho menos, pero sí es cierto que algunos de los documentos que esta noche vamos a escuchar, lo tengo que decir, como lo decía el gran profesor Germán de Argumosa, pueden herir la sensibilidad del oyente, más a estas horas, más a lo largo de la madrugada. Yo aviso, algunos de los documentos sonoros que vais a escuchar pueden herir la sensibilidad. Espero, eso sí, que estemos todos, porque el asunto de la transcomunicación es uno de los más apasionantes que sin duda rodean al ser humano. Es más, a partir de esta noche quizá haya que cambiar algunas cosas, algunas leyendas o algunas informaciones que no estaban bien argumentadas. Tengo en las manos un trabajo excepcional sin lugar a dudas, que además ahora, tengo que confesarlo, en el pequeño estudio donde elegimos las músicas casi oscuras, estaba releyéndolo una vez más. Se llama Voces del Más Allá, el autor es Carlos Gabriel Fernández, y me he dado cuenta la cantidad de información, la cantidad de historias, la cantidad de sueños, de anhelos del ser humano, de muchos científicos, otros exploradores, investigadores, periodistas, divulgadores, que por lo menos han intentado que eso que escuchábamos como parte de la fantasía del cine se convirtiese en realidad. Escuchad atentamente este fragmento porque es una de esas pruebas de transcomunicación. Esas radios, esos receptores, esos aparatos, esa tecnología absolutamente desconocida para el hombre y la mujer de la calle, esas indagaciones intentando buscar ruido blanco, white noise, en otra película célebre de estos temas, esos espacios para de repente encontrarnos con voces que responden. Y lo asombroso es que hay voces que responden. Como decía el gran investigador Sinesio Darnell, alguien responde. ¿Pero qué es? Cada uno imagino que lo interpreta a su manera, con sus angustias. Esta noche vamos a conocer qué es la transcomunicación, qué se mueve en el mundo, qué investigadores están haciendo cosas, cómo nació todo. Escuchábamos ese fragmento de Frequency donde en la ficción un padre y un hijo, un padre que fue muerto en accidente, se comunica con una vieja radio de radioaficionado con su hijo 30 años después y mantienen conversaciones. Desde luego es la ficción, pero ¿seguro que es solo la ficción? Este es tan solo uno de los documentos que esta noche van a salir a las ondas de la cadena SER. Es una experiencia de transcomunicación y repito que algunas de ellas
transmiten algo que, bueno, no sé si es amable o no es amable, pero a mí me ha sobrecogido escucharlas antes preparando el material de este programa. Esto sería la realidad que se esconde en el otro lado del cine. Experimentos que se están haciendo hoy. Organizaciones que, sobre todo en Europa, siguen convencidas de que podemos contactar con los difuntos. Advierto, yo ni creo ni dejo de creer. Estos son los documentos. Estas son las voces. Sinto ouvir. Sim. 1:43. Juanma Frasquet, como siempre, en la banda sonora de este programa tan especial. Alberto Granado, nuestro compañero, coordinándolo todo. Carmen Porter, con ese libro de Duff en la mano, sorteamos 3 ejemplares. Carmen. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, además un libro que yo me he estado empapando, leyendo, porque es muy interesante. Había historias que no había conocido y la verdad que va a resultar de lo más curioso algunas de ellas. Voces del más allá. Hablan los fallecidos a través de los equipos electrónicos. Está escrito por Carlos Gabriel Fernández y esta noche, Iker, sorteamos 3 ejemplares. Ya sabéis la vía de contacto: 7640, palabra clave Milenio, espacio, como siempre, vuestras preguntas, vuestros mensajes, vuestras dudas e incluso, ¿por qué no?, vuestras investigaciones en la transcomunicación. 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Fijaos si es importante este trabajo, así lo veo, así lo siento y lo digo de corazón, que habría que no destruir algunos mitos, pero sí, vamos a ver. Hemos escuchado y hemos contado en Milenio a veces que desde el tiempo de los primeros inventores, de Edison, ni más ni menos, de Marconi, ya querían construir algún aparato para ponerse en contacto con los que ya no estaban aquí. El ser humano que alcanzaba la tecnología pensaba que esa era el arma para aproximarse a los que ya estaban en el umbral del misterio. Oficialmente, y lo hemos repetido todos miles de veces, hay un nombre, luego conoceremos más de él: Friedrich Jürgenson, el atormentado quizá Friedrich Jürgenson, fue el descubridor por accidente del primer panorama o primer fenómeno de la transcomunicación, la psicofonía, conocido ya por todos los amigos de Milenio 3 y Cuarto Milenio, seguro. La psicofonía, el padre de la psicofonía. La historia, oficialmente, quizá hasta este libro, por lo menos para el gran público, de ese encuentro con las voces del más allá, sonaría más o menos así. Ocurrió en un bosque de Suecia, en el verano de 1959. Friedrich Jürgenson, prestigioso documentalista, se disponía a recoger el canto de los pinzones con una bobina de cinta abierta. La calma era total. Ni una pizca de brisa balanceaba las hileras de pinos. En la soledad de su estudio, envuelto en cables y magnetofones, repasó segundo a segundo la grabación. A los 6 minutos, los cantos de las aves aparecían acompañados de una voz, unas palabras misteriosas que se repetían casi hasta el final. ¿Cómo era posible? En aquel solitario paraje no había nadie en kilómetros a la redonda. Los amplificadores hicieron el milagro. Aquellas expresiones pronunciadas por una mujer aparecían ahora claras y diáfanas. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Jürgenson se recostó sobre el sillón del despacho. No cabía duda. Aquella era la voz de su madre, que le llamaba con su apodo infantil: Friedel, mi pequeño Friedel. Un sudor frío recorrió la frente del director sueco. Su madre llevaba 7 años muerta. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Y se ha contado en muchísimos libros de los pioneros de la investigación de la transcomunicación. En este libro de Carlos Fernández, Voces del Más Allá, el tiempo va mucho más atrás. 1901, Siberia, las desoladas parameras de Siberia, donde Valdemar Bogras estaba grabando a una serie de chamanes. Ahí, en uno de sus viejos fonógrafos, que captaban el sonido a través de una gran trompeta, empezaron a escucharse voces. Quizá las primeras psicofonías de la historia, 58 años antes de lo que dicta la historia oficial. Carlos nos cuenta también que en la revista Light, en 1915,
se publica quizá el primer reportaje donde se planteaba esta posibilidad. ¿Se pueden captar ondas electromagnéticas que provienen del más allá? Trabajos diferentes, años 20, años 30. Era un mundo completamente, por lo menos, como digo, para el gran público, desconocido. Y sobre todo, qué interesante, 2 sacerdotes del laboratorio de investigaciones físicas de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, imaginaos la estampa, septiembre del 52, los padres Pellegrino Ernetti y Agostino Gemelli, que al parecer se encuentran años antes que este documentalista sueco con las psicofonías. Fue algo tan impactante que tuvieron que tener una audiencia personal para explicar el fenómeno con el Papa Pío XII. Y hay quien se pregunta si Jürgenson, autor de esas grabaciones extrañas en aquel campo solitario donde aparece la voz de una mujer y otras tantas, en realidad, por sus relaciones con el Vaticano, que eran variadas, era buen amigo del Papa, lo que hizo no fue adueñarse, entre comillas, de un fenómeno que ya se investigaba. Precisamente, ¿qué lugar para hacerlo? El Vaticano. Menudas historias. Voces del más allá. Carlos Fernández, recién salido del horno. Don Carlos Fernández, que por cierto, él nació en Buenos Aires y estudió electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional de esa capital. Aparte de una amplísima bibliografía y un amplísimo recorrido como periodista, el hecho de ser experto en electrónica le hace hablar con otro sentido de este anhelo del ser humano a nivel electrónico por acercarse al más allá. Don Carlos Fernández, amigo, buenas madrugadas. Hola, buenas madrugadas. La verdad es que yo he vuelto a releer algunas páginas del libro y me he vuelto a quedar, Carlos, yo creo que tú lo entiendes mejor que nadie, otra vez impresionado, porque, primero, habría que llevar las manillas del reloj del tiempo mucho más atrás. Nos han contado siempre la historia de Jürgenson, de este hombre que grabó las voces varias, y entre ellas las de su madre, que él identificó como su madre fallecida, en una especie de campo sonoro más bajo de la grabación que le estaba haciendo. Ahí empieza el gran lío de la psicofonía que aún nos compete. No, tú hablas de casos muy anteriores, yo los he citado, me parece increíble. O sea que las primeras grabaciones tienen 106 años realmente, Carlos. Sí, la verdad es que siempre se nos ha contado de que fue Jürgenson el pionero en grabar psicofonías, pero lo cierto es que fue el pionero, el gran divulgador, digamos, del fenómeno. Pero estas voces ya aparecían en muchísimas ocasiones, a veces de forma anecdótica, como en el caso que mencionabas al principio del antropólogo Valdemar Bogras en Siberia. Y luego hubo otras investigaciones, como por ejemplo las de Ferdinando Casamali, que era un psiquiatra italiano que estaba empeñado en descubrir cuáles eran los mecanismos para cómo funcionaba la telepatía, que en aquella época pues estaba muy de moda entre los círculos parapsicológicos, la investigación sobre la telepatía, y con ello utilizó radios y utilizó personas con determinadas dotes, otras con alguna deficiencia psíquica, y logró también conseguir voces a través de aparatos, algunas radios especialmente construidas por él, incluso cuando estaban dentro de una jaula de Faraday, que es un elemento que aísla en condiciones idóneas, ¿no? Aísla las radiofrecuencias, es decir, una radio, para que nos entendamos, que esté dentro de una jaula de Faraday, prácticamente no puede recibir ninguna emisora de radio. Y hay otras muchas. El propio Edison se dice que habló en un reportaje sobre su aparato. Incluso después hay una historia no tan clara, pero que sí está documentada, de que el aparato que habría diseñado apareció a través de una supuesta comunicación con él cuando ya había fallecido. En fin, hay una serie y por supuesto, claro, la de los dos sacerdotes italianos que a mediados de los años 50 realizaron estas experiencias y que fueron, yo creo que las pioneras en realizarse sistemáticamente. Luego Jürgenson sí fue el gran divulgador de todo el fenómeno y fue el que prácticamente en toda Europa primero y después en América pues divulgó el fenómeno de las psicofonías. Gran divulgador. Ahora ya, para el gran público, podemos decir que no el primero. Y desde luego nos imaginamos, Carlos, a esos dos experimentadores relacionados incluso con el Vaticano
investigando. ¿Qué hacemos? Bueno, iba a decir que demonios, pero puede sonar irreverente, nunca mejor dicho en este caso. ¿Qué hacían esos dos hombres de fe investigando? Porque me parece, Carlos, que tienes una novela. Lo digo clarísimamente. ¿Qué hacían esos dos individuos investigando? ¿O no investigaban y se encontraron también de rebote con el fenómeno? No, la historia registra que ellos se encontraron casualmente con el fenómeno. Es decir, estaban grabando cantos gregorianos en un aparato que ni siquiera era de los que conocemos de cinta de carrete abierta, ¿no? Era un aparato que utilizaba un pequeño alambre de hierro a modo de cinta, y bueno, por la fragilidad que tenía ese hilo de hierro, pues hacía que se rompiese frecuentemente, ¿no? Cuando realizaban las grabaciones. Entonces uno de los sacerdotes dijo, padre, ayúdame, ¿no? Refiriéndose a su padre que ya había fallecido. Y en una de las grabaciones, cuando escucharon las grabaciones, detrás de la voz del sacerdote aparecía otra voz que decía algo así como siempre estoy contigo, ¿no? Que bueno, fue lo que detonó ese interés, ¿no? de ambos por investigar el fenómeno, por ponerse a investigar el fenómeno, y por supuesto con previa venia papal, ¿no? Es decir, presentaron esa información, esos resultados al mismísimo Papa. Yo me estoy imaginando, Carlos, a esos dos hombres con sus grabaciones hablando con el Papa. Me parece impresionante, y me parece que ahí estaba el germen de algo. Hay incluso quien sospecha, como tú también dejas entrever en tu libro, Carlos, que el propio Jürgenson fue un documentalista que trabajó de alguna forma o hizo servicios bien considerados por ese Papa precisamente, pudo acceder a esos archivos antiguos o a esas investigaciones. O sea que sabía algo ya del tema. Es una posibilidad, no se puede demostrar, pero es una posibilidad. Recordemos que Jürgenson realizaba documentales, pero también era pintor y además fue cantante en su juventud, y bueno, él tenía una estrecha relación con el Papa, y hizo uno de los pocos documentales que había sobre la figura del Papa para aquel entonces, y bueno, no se puede descartar la posibilidad de que conociese los trabajos de Gemelli y Ernetti, y que en función de esos trabajos pues se pusiera a experimentar. Si te parece, Carlos, aunque evidentemente tú conoces bien la figura, vamos a hablar de varias figuras muy interesantes que estoy seguro que hoy por vez primera nacen, ¿no?, a las ondas, por lo menos este nivel de repercusión. Nombres como Bachis, Reiber, Raudive, Jürgenson, Koenig, tantos otros. Pero me gustaría, Carmen, para que todo el mundo lo visualice, luego hay algunas fotos en el libro de Carlos que expresan perfectamente algo que yo quiero preguntarle, que es ¿por qué muchos de estos investigadores de la transcomunicación, mi impresión, igual me equivoco, han acabado como absorbidos por el propio fenómeno, con una obsesión ya fuera de toda duda, que me parece hasta incluso a veces peligrosa? Conozcamos a Jürgenson. Desde muy pequeño este sueco estudió canto y pintura hasta que con la Revolución Rusa tuvo que emigrar a Inglaterra. Fue cantante de ópera en Milán hasta que un problema de salud le retiró de los escenarios. Por ello decidió dedicarse a su otra gran pasión, la pintura. Desarrolló su trabajo en la Catedral de San Pedro e incluso realizó algunos retratos de papas que se encuentran expuestos en el Vaticano. Pero el 12 de junio de 1959 le ocurriría algo que cambiaría para siempre el destino de su vida. Se encontraba en un bosque cercano a su domicilio de Estocolmo, cargado con un grabador con el que pretendía grabar el canto de los pinzones, pues estaba realizando un documental sobre la vida de los pájaros. Dejó el magnetófono bajo un árbol y se alejó para que los pájaros pudieran cantar a su antojo y así grabarlo. Cuando volvió a recoger la cinta, se dio cuenta que entre los sonidos de las aves había voces humanas. Hablaban en sueco y noruego. Además, mezcladas con ellas, se podía intuir una melodía. Enseguida pensó que sin darse cuenta alguien había transitado cerca del lugar, o incluso que una emisora de radio se había colado en el grabador, por lo que decidió volver a intentarlo al cabo de los días. En esa segunda ocasión tomó más precauciones y comenzó a grabar. Nuevamente aparecieron las voces, pero esta vez además le llamaban por su nombre de pila. Reconoció la voz de su difunta madre y otras voces que se dirigían a él y afirmaban ser parientes y amigos ya fallecidos. Cuando creía que se estaba volviendo loco, muy atento a lo que había grabado aquella jornada, escuchó una voz que le decía: espera, espera, escúchanos.
Desde entonces y hasta su muerte en 1987 se dedicó en cuerpo y alma al estudio de esas voces, creyendo fielmente que estaba contactando con personas muertas. Publicó varios libros como Voces del Universo o Comunicaciones de Radio con los Muertos. Ha sido rotundo, menudos titulares, libros que, como lo inaudible se hace audible del profesor Konstantin Raudive, que realmente provocaron un inmenso shock en aquella época. Luego vamos a continuar con preguntas como esta. Carlos, ¿es cierto que Jürgenson acabó prácticamente escuchando voces de cualquier cosa, interpretándolas, obsesionándose? ¿No acabó muy bien sus días? No, eso fue una etapa de su vida. Fue cuando conoció el fenómeno y se interesó tanto que llegó a obsesionarse, sí. Luego en cualquier ruido creía escuchar una voz, que agudizó tanto su oído que digamos interpretaba prácticamente todos los ruidos como si fueran voces. Él mismo se dio cuenta de que estaba llevando una senda equivocada, una interpretación equivocada, y dejó de experimentar por un tiempo, pero luego regresó ya con más sentido, digamos, guardando con la cabeza más fría. Carlos, luego vamos a contar muchísimas cosas, incluso si tú has tenido experimentaciones como conocedor perfecto de la electrónica y de sus resortes con este mundo, porque yo sé que tú eres un hombre ponderado, escéptico como debe ser, pero también te has metido a fondo en este mundo y has descubierto cosas asombrosas. Nos queda una hora de aventura, como decíamos, digna de novela, los que durante el siglo XX intentaron conectar con tecnología, con el más allá, transcomunicación. Continuamos nuestro viaje, nuestro planeo sobre un fenómeno curioso del que siempre hay que aprender, y luego cada uno le pondrá el matiz de su propia creencia. Se resume en Voces del Más Allá, ese libro de Carlos Gabriel Fernández. Creo que es la primera vez que un hombre que ha estudiado electrónica se compromete hasta el punto, en castellano por lo menos, de escribir un volumen donde se cuenta esta historia que sinceramente yo creo que es de novela, pero cada fase, porque hubo aparatos, hablábamos de Edison o de Marconi, desde su tiempo hasta estas mismas fechas prácticamente se sigue experimentando, y a veces es curioso porque radios antiguas, como ocurría en la película de Frequency, siguen ejerciendo de transmisores aparentes entre algo que está allí en lindes completamente inexplorados para nosotros. Pero claro, sería tan fácil decir que todo esto son simplemente ondas de radio. Quizá lo sean. ¿Se puede saber que no lo son? Hay muchas preguntas, tantas como cuestiones. En el 7640, Carmen, me gustaría hacer otro rápido planeo por qué piensa la gente, más o menos, cuando oye este término, transcomunicación. No solo voces, porque también hay imágenes. Preguntas de lo más variadas las que nos llegan a esa vía de contacto al 7640. Por ejemplo, un oyente nos escribe diciendo que está en el aeropuerto, en un avión, y que se pregunta si alguien muere, ¿se podrían recoger mensajes a través de los equipos electrónicos del avión? También Carlos desde Alicante dice: ¿sabéis si todas estas grabaciones de Raudive y otros se conservan o se perdieron para siempre? Algunas se conservan porque algunas vamos a escucharlas esta noche. Hola milenarios, conservo una psicofonía que obtuve hace 19 años. Aquello fue mi bautizo en el misterio. Creo que cambió mi forma de ver el mundo. ¿El padre Ernetti es el mismo que el del cronovisor?, se pregunta Óscar desde Palencia. Se pregunta y acierta. Soy radioaficionado. ¿Cómo distinguir si la persona con quien hablas es de este mundo o del otro? Me estoy planteando si volver a encender la emisora. Me llamo Jorge y quería contaros que mi abuelo tenía una radio que al ponerla en ciertos lugares de la casa sonaban voces que no provenían de ninguna cadena. ¿Todas las psicofonías recogidas están en el idioma de las personas que las hacen? No. Gracias desde Ávila. Yo grabé por casualidad en mi ordenador una psicofonía, nos dice Begoña Fernández Díaz desde Madrid. Hola, soy Luis de Gijón y creo que las psicofonías son el lenguaje de las almas, espíritus, trasgos, shanas. Un familiar mío, con una fuerte depresión por la muerte de un hermano, le cambió la vida tras una psicofonía. Hola, un amigo fallecido contactó conmigo por medio de una amiga de mi madre. Lo que me dijo era imposible que ella lo supiera, a no ser que realmente
estuviera allí escuchándolo, nos dice Suso desde Madrid. Con mi móvil he grabado voces en mi habitación que parecían insultarme. Las grabé de casualidad, os lo juro. Es cierto si se comunican, aunque parezca de locos. Nos lo afirma, sí se comunican aunque parezca de locos. Al fallecer mi hermano, después del entierro, hizo 2 llamadas de teléfono a casa. Una de ellas la cogí yo. Hola, soy Luismi. La voz es producida por las cuerdas vocales. ¿Cómo puede producirlas algo no físico como son los espíritus? Las psicofonías no solo son reales, las imágenes también. Soy vigilante en Valencia y por las cámaras se ven a veces como sombras y a veces juraría que parecen personas. Seguiremos con los comentarios siempre acertados, cada uno por supuesto con la libertad de pensar lo que sea. Lo curioso es que, como decíamos, lo más lógico es pensar que sean eso, ondas de radio. Había varias preguntas sobre radios que sintonizan cierta frecuencia y de repente se encuentran con voces que evidentemente tendrán que ser humanas, o no. Hay investigadores que piensan todo lo contrario. Me gustaría que nuestro compañero Juanma Frasquet volviera a recuperar ese documento que hemos puesto al principio, esa voz real, esa transcomunicación, para que Carlos Fernández nos explique un poco, por ejemplo, qué es esto. Vamos a escucharlo, Juanma. Sinto ouvir. Sim. Ahí escuchábamos unos términos angustiosos, una especie de conversación entre 2 personas. Sería el ejemplo de un experimento, puede haber 10.000 distintos, de transcomunicación, para que nos vayamos familiarizando. Carlos, ¿qué es esto, por ejemplo, esto en concreto, este documento? Bueno, aquí esta voz fue grabada por Anabela Cardoso, una mujer que es diplomática, fue cónsul de Portugal en Galicia durante 4 años y luego en Lyon y en otros muchos países de Asia y de América. Y su interés por estos fenómenos, por el fenómeno de la vida después de la muerte, pues la llevó con un grupo de personas, entre las que yo me incluía ya hace más de una década. Empezamos a grabar primero psicofonías, luego se utilizaron unas radios como ruido de fondo, como ruido blanco, ese soplido que hay entre 2 emisoras, se utilizaba como ruido de fondo para mejorar esas grabaciones. Y bueno, luego el grupo se fue disgregando, quedamos, digamos que Anabela Cardoso y yo, y yo más que nada me ocupaba de los temas técnicos y ella seguía experimentando, por supuesto, en su casa, estuviese yo o no estuviese. El asunto es que un día las voces directamente surgieron de las radios. Ya no era una voz que se grababa en una psicofonía, que había que escucharla después para ver la respuesta, si es que la había, a una pregunta, sino que la voz de la radio, la voz surgía directamente de la radio. Y ese es un ejemplo, y además es un ejemplo muy, muy gráfico, porque la voz la está llamando como Vela, que era el diminutivo que su madre, su abuela y sus familiares utilizaban cariñosamente hacia ella, ¿no? Y le dice algo así en portugués, claro, le dice: Vela, ya respondiste, ¿no? Y ya respondiste. Y bueno, la conversación es mucho más larga que este fragmento que escuchamos, y en la que también intercambian otra serie de frases, de palabras, muy coherentemente, ¿no? Eso sería, Carlos, como un paso. Tú en tu trabajo vas subiendo peldaños, ¿no? La psicofonía que todos hemos conocido en alguna ocasión, todos hemos practicado con curiosidad. Volvemos a decir una vez más que esto no es ningún juego, que la gente por favor se asesore con personas que saben, si hay jóvenes, adultos, por favor, porque esto luego puede enganchar de forma... No es que vaya a venir ningún espíritu, que no sabemos si están o no están, a agredirnos ni mucho menos, pero sí sabemos el poder fascinador en exceso que pueden tener estas cosas, estos aparatos. Pero estamos hablando, Carlos, de una cosa menos conocida como son las voces directas, por lo tanto. Sí, voces directas que, hombre, no es la panacea del contacto, ni es como encender la radio y ponerse a hablar. Esto lleva mucho, digamos, entre comillas, entrenamiento, por usar una palabra, digamos, muchas horas de experimentación, a veces infructuosa, la mayoría de las veces infructuosa. Claro.
pero que en algunas ocasiones, no todo el mundo obtiene voces directas, pero en algunas ocasiones sí ocurre. ¿Y cómo sabe esa persona, Carlos? Primero, podías, porque está viendo una oleada de mensajes del 640, porque sabíamos que este tema toca la fibra sensible, está clarísimo. Pero, ¿cómo sabemos, por ejemplo, primero, el ruido blanco, para que todo el mundo lo sepa, qué es exactamente eso que llamáis los expertos ruido blanco? Ruido blanco técnicamente es un ruido que contiene igual energía de todas las frecuencias, ¿no? Al escucharlo es un soplido. ¿Sí? Es un soplido que está entre dos emisoras de radio, es básicamente un ruido blanco. Bien, ese ruido se utilizó desde la época de Jürgenson como soporte, digamos, como portadora se le suele llamar, para grabar psicofonías. Ese fue el primer uso que tenían unas radios antiguas a válvulas que tenían. O sea, grababan psicofonías sobre el altavoz de la propia radio. Claro, el altavoz de la radio servía de ruido de fondo. Luego esas radios un día pues comenzaron a emitir voces. En algunas ocasiones, evidentemente, no estoy hablando de que sea algo tan sencillo como desintonizar una radio y ponerse a conversar con los muertos. No es así, ¿no? Es algo que no siempre acontece, que lleva muchas horas de experimentación y que a veces suele dar resultados, como las psicofonías también, no a todo el mundo le salen. Esa voz que escuchábamos, pues Anabela la identificó como la de su abuela, que estaba conversando con ella. Tiene algunas otras grabaciones donde familiares suyos que ella reconoce como sus familiares fallecidos conversan con ella. Eres la voz de un ángel. Alargaste tu brazo desde el cielo y me salvaste de ese incendio. Dime que no estoy soñando, que de verdad eres tú. Soy yo, John. No es un sueño. ¿Pero cómo es posible? No lo sé. Debemos de estar hablando a través de una mancha solar bestial. Sí, quizás sea eso. ¿Estás bien, gran jefe? Sí, muy bien. ¿Seguro? Milenio 3. Iker Jiménez. En la SER. Dos y 16, siempre en directo, Milenio 3, nuestro compañero Juanma Frasquet, también buscando en su dial. Porque estamos en un mundo sugerente, intrigante, con personajes, como decíamos antes, dignos de la mejor novela, pero que han sido realidad, que o han investigado, como aquellos dos sacerdotes del laboratorio de investigaciones físicas de la Universidad de Milán, o por ejemplo, ya que hablamos de voces directas, pongamos sobre el tapete otro nombre clásico sobre el que Carlos nos va a contar más cosas. La ficha, Carmen. El nombre sería, en esto de voces que aparentemente emergen, Marcello Bacci. Este italiano desde los años 60 se había interesado mucho por el mundo de la parapsicología. Tras conocer las experiencias de Jürgenson, decidió experimentar en un pequeño laboratorio que construyó en la localidad donde vivía, en Grosseto. Allí Marcello registró miles de psicofonías, algunas de ellas voces directas, así las llamaba. Sus amigos y curiosos comenzaron a reunirse en el pequeño laboratorio para escuchar también tan misteriosas comunicaciones. Bacci comenzaba a mover muy lentamente el sintonizador de la radio Normende, modelo Fidelio, y poco a poco surgían voces. Pero no solamente el aparato encendido. Cuando la radio estaba apagada o incluso sin válvulas y movía el dial, también se establecía la comunicación. Eran voces que daban sus nombres e incluso afirmaban la supervivencia después de la muerte. Comprendemos que a primera instancia esto puede sonar poco menos que increíble, a nivel incluso de electrónica y a nivel de parapsicología. Pero ahí está el nombre, Marcello Bacci. Carlos, esto no nos lo hemos inventado. Este es un hombre que
que sus investigaciones son un clásico dentro de lo que llamaríamos voces directas, ¿no? Sí, son un referente de los más importantes en la transcomunicación instrumental, no solo por los años que lleva, sino por los experimentos tan sorprendentes, ¿no?, que se han hecho en su laboratorio, llamémoslo así, un laboratorio que es en realidad un sistema sencillo de radios a válvulas, un micrófono y poco más, donde en algunas ocasiones, no siempre, insisto, logran mantener esa presunta comunicación con personas que se identifican claramente como provenientes del más allá, y que responden a veces a las preguntas concretas que le hacen. Incluso hablan en otros idiomas, ¿no? O sea, no solo en italiano, sino han acudido ahí experimentadores ingleses, españoles, portugueses, y las voces les han hablado en su propio idioma, ¿no? Los temas, la temática, pues normalmente sobre preguntas concretas que hacen los oyentes. Y una cosa más, en las sesiones de grabación, en las sesiones de experimentación de Bacci, acuden muchas madres en duelo con el fin de escuchar las voces de sus hijos o de sus familiares fallecidos. ¿Y las identifican en ocasiones? Y en algunas ocasiones las identifican. Incluso hay un caso muy interesante de una identificación que se hizo a través de análisis informáticos hechos por expertos que trabajan para los tribunales italianos, en los que hay sorprendentes coincidencias entre las voces cuando estaban vivos y cuando estaban muertos. En la página 54 del libro Voces del Más Allá, de Carlos Gabriel Fernández, técnico en electrónica, periodista y compañero que ha dedicado mucho tiempo para elaborar este trabajo, que yo creo que es uno de los grandes pilares a partir de ahora, para saber, y además desapasionadamente, con la pasión del investigador, pero desapasionadamente, porque uno no se implica diciendo, bueno, estos son los muertos. Evidentemente estaríamos locos si lo afirmásemos rotundamente, pero me gustaría, amigos de Milenio, leeros unos fragmentos que a mí me han impresionado. Es una experiencia, vamos a escuchar ahora voces directas de Marcelo Bacci, ocurrida en su laboratorio de Grosseto, 37 testigos, y cuenta Carlos: a las 19:10 horas Bacci comenzó la sesión. Antes, comenta que varios investigadores, incluso técnicos de radio, se encuentran observando esa vieja radio modelo Fidelio, donde al parecer se produce el milagro. Como suele ser habitual, empezó moviendo lentamente el botón de sintonía de su antigua radio en la banda de los 7 a los 9 megahercios. Todos seguían con expectación el ruido entrecortado de las emisoras mientras giraba el mando de la sintonía. Bacci buscaba un buen ruido blanco. Esta operación duró unos 20 minutos hasta que el veterano experimentador italiano aseguró en voz alta que, lo siento, van a venir. Dejó quieto el mando de la radio y el ruido blanco dio paso a un sonido como el de la corriente de aire. Luego se hizo un silencio y llegaron las primeras palabras. Fueron en italiano y en castellano. Bacci se dirigió a los interlocutores para decirles que podían hablar en portugués, inglés o español, ya que los investigadores que se encontraban en la sala dominaban esas lenguas. Entonces los comunicantes se dirigieron a David Fontana y Robin Foy en inglés y a Anabela Cardoso en español. La sesión de Grosseto duró en torno a 1 hora, y fue durante ese tiempo cuando las voces quedaron registradas en distintas cintas grabadoras. Los investigadores reconocen en torno a media docena de voces distintas, hablando en inglés, castellano e italiano. Algunas de ellas tenían la calidad propia de las voces normales, mientras que otras presentaban una sonoridad distinta o se expresaban con una semántica poco habitual, como suele ser frecuente en las voces paranormales. Carlos, desde el punto de vista escéptico podríamos decir, ¿cómo pueden saber que no es otra emisora de radio, que no son voces o interferencias como ocurría en esa película en Frequency de, no sé, otras emisoras que se entremezclan, radioaficionados? ¿Por qué dan importancia a esas voces? ¿Responden a contenidos que interesan, por ejemplo, a los que están ahí? ¿Hay alguna forma de saber que estamos ante una voz que no tiene un origen lógico? Sí, una de las
las características que podrían identificarlos como que no son emisoras de radios es, digamos, la coherencia de la pregunta-respuesta, es decir, de que se está manteniendo una especie de conversación, aunque a veces sea con como decía, una semántica distinta, ¿no? Se expresan, las voces se expresan no siempre como nosotros, sino que a veces pues cambian los verbos de lugar o cambian sustantivos y adjetivos. Esa sería una razón, pero luego cuando hablamos de emisiones de radio y con una extensión que no son palabras, que no son dos palabras como puede ser en una psicofonía, pues y que tiene una coherencia no solo en sí misma, sino con una pregunta realizada por los experimentadores, pues sí, eso le otorga un valor especial, ¿no? Como voz paranormal. Vamos a escuchar una de esas voces que tú nos has brindado. Es una voz de uno de estos experimentos de Marcelo Bacci en Grosseto y se habla en castellano. Es como si conectaras con una estación de radio, nunca mejor dicho, fantasmagórica o situada no sé dónde, sí, pero en castellano. Sí, además suena a esos locutores antiguos que lo escuchamos, si quieres. Vamos a escuchar, luego nos cuentas, Carlos. A las 2:24 me gustaría poder contar la cara que ha puesto nuestro compañero Juanma Frasquet, que de radio y técnica lo sabe todo, evidentemente, y ha saltado como un resorte al escuchar esa voz que entraba repentinamente como si fuera de otro tiempo. Es curioso, Carlos, por lo menos te digo que es curioso, por aquí los técnicos de la SER Number One, por cierto que saludamos a los compañeros que están allí en Radio Vigo, que han abierto la emisora para que podamos hacer esta conexión con Carlos. ¿Has visto, Carmen, la cara que ha puesto Juanma? Porque sorprende, ¿no? Es una cosa... Sí. Vamos a ver, esto parece como que... Vamos a ver, primero, ante todo, ¿podría ser un truco? No sé si hablamos de prestidigitación electrónica, Carlos. Hombre, eso nunca se puede descartar. El problema es que, o la situación es que a Bacci la avalan no uno, sino cientos y cientos de experimentos. Y algunos más raros que si quieres luego lo comentamos, donde las radios han funcionado sin las válvulas, lo cual es técnicamente imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es eso, Carlos? Tú cuentas en el libro experimentos que ya, como llegando más difícil todavía, la radio sin válvulas seguía emitiendo esas voces. Por lo tanto, ¿esto qué es? ¿Una especie de espiritismo? ¿La clave está en ese investigador y no en la técnica? Es en la técnica, desde luego que no. Digamos que aquí se hace más evidente ese viejo refrán de que cada listillo tiene su librillo, ¿no? Es decir, cada experimentador tiene su aparataje, su técnica, como si hubiera una relación personal entre ellos. O sea, como técnico en electrónica diría que eso es aberrante. Eso no puede ser. No puede ser. Eso es imposible. Que una radio funcione sin las válvulas, una radio de válvulas funcione sin las válvulas, puede funcionar cuando le sacas una y depende cuál sea. Si le sacas 2, 3, 4, 5, 6, desde luego que no puede funcionar. Sin embargo, hay testigos, hay técnicos de radio que han revisado el receptor y no ha habido ningún truco. ¿Cómo ocurre esto? Pues como ocurren todas las cosas que estamos contando aquí. O sea, estamos hablando de algo que se nos escapa a las explicaciones técnicas convencionales. Estamos descubriendo un mundo completamente nuevo. La transcomunicación, voces del más allá. Es el libro que sorteamos de nuestro amigo técnico en electrónica, que yo creo que al margen de la labor periodística es muy interesante en este caso, porque si alguien, imagino, que ha mirado las entrañas de cada uno de esos aparatos buscando posibles gazapos o posibles trampas, ese es Carlos Fernández. Pero yo recuerdo, bueno, por supuesto que sigue en activo y además con buena salud a pesar de su avanzada edad, y sigue siendo un divulgador inconmensurable,
uno de los pioneros en España de este fenómeno, lo hemos comentado muchas veces, el profesor Germán de Argumosa. Él siempre hablaba con gran devoción de los primeros pioneros, muchos de ellos instruidos, algunos de ellos incluso catedráticos en diversas universidades europeas, que empezaron a hablar de este tema a principios de los 70, a final de los 60. En aquella época hubo un libro que evidentemente no tuvo eco en España, pero sí en Europa. Fijaos qué título. Lo firmaba un tal Constantin Raudive y decía: lo inaudible se hace audible. Siguiente ficha en este mundo apasionante de la transcomunicación, Carmen. Constantin Raudive. Este letón, que nació en 1909, estudió filosofía e historia de la literatura en París y en España, donde además le encargaron traducir el Quijote a su idioma natal. Raudive estaba muy interesado en la vida después de la muerte y llegó a publicar un libro que hablaba sobre el tema, El hombre del caos y su superación. Conoció a Jürgenson y desde el primer momento se interesó por sus trabajos. Cuando oyó las voces que había grabado su colega, le produjeron tal impresión que creía que podían conseguir demostrar cómo la vida seguía después de la muerte del cuerpo. Juntos comenzaron a grabar psicofonías y en una de ellas reconoció la voz de Margaret, su secretaria, que había muerto hacía pocas fechas. Experimentaron tanto que llegaron a la conclusión de que las mejores psicofonías se obtenían en verano, después de la puesta de sol o cuando el tiempo estaba frío y seco. Raudive llegó a grabar unas 100.000 psicofonías, algunas de ellas las obtuvo experimentando con las ondas de radio, ya que estaba convencido de que entre las bandas de frecuencias que separan dos emisoras era más fácil que se manifestaran las voces de los difuntos. Publicó el libro que antes ha mencionado Iker, Lo inaudible se hace audible, y hasta su muerte en 1974 no dejó nunca de experimentar. En su tumba hay un epitafio que dice: muerte, transición a una nueva vida, ¿quién sabe? Figura sin duda de un gran poder evocador. Constantin Raudive, Hans Bender, el propio Germán de Argumosa, Sinesio Darnell, Marcelo Bacci, Klaus Schreiber, tantos y tantos que imagino que algunos más ingenuamente, claro, ingenuamente según quien lo diga y con qué parámetros, han intentado explorar un mundo completamente oscuro donde nadie se había adentrado. Algunos imagino que también propulsados por sus necesidades y creencias. Otros, sin embargo, luego vamos a contar una anécdota, desde la incredulidad total y que se encuentran con el fenómeno. Rápido sondeo por el 7640, que echa humo, porque este tema, ya sabíamos, le vamos a dedicar más programas, vamos a dedicar más programas al mundo de la transcomunicación, porque evidentemente hay una gran cantidad de historias que contar. Carmen. Ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de Voces del Más Allá, hablan los fallecidos a través de los equipos electrónicos, un libro escrito por nuestro invitado, por Carlos. 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis contar. Hasta allí nos dicen: yo contacté con una persona que aseguró ser del futuro y me dio pruebas de ello. Bueno, cuidado con eso, aunque sea otro tema, porque viajeros del futuro, sobre todo a través de la red, y gente que cree en eso, hay un montón, pero claro, nos suena más a leyenda urbana. También nos preguntan si se puede hacer psicofonías en cámara de vacío. Bueno, es una de las grandes preguntas, Carlos, si puedo responder muy brevemente. Hablábamos antes de jaulas de Faraday, cámaras de vacío, diferentes entornos. ¿Se han conseguido grabaciones? Algunos investigadores, como Sinesio Darnell, han dicho que consiguieron, colocando un micrófono en jaula de vacío, en una cámara de vacío, han conseguido grabar psicofonías. De todos modos, también se pueden grabar psicofonías sin micrófono, inyectando directamente una señal de ruido blanco o incluso con otras técnicas. Se han conseguido. Ahora, lo clásico, lo de toda la vida, lo de grabar con el micrófono, sigue siendo lo más efectivo. Yo grabo y he grabado a un piloto de aviación de la Segunda Guerra Mundial y a un capitán alemán de una fragata hundida. Os doy mi palabra de honor. Bueno, si eso es así, cosa que evidentemente nos cuesta creer, pero no es por decir nada malo a nuestro oyente, nos cuesta creer porque nos parece tan increíble, pero claro, hay mucha gente que está experimentando en esto, o están siendo... Claro, otra pregunta podría ser: ¿cuántos bromistas pueden hacerse pasar para intentar asustar a gente que saben que está investigando? ¿O no? Abrimos
esa otra posibilidad, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, porque de verdad ese material, si es que está ahí, lo habéis grabado, nos gustaría mucho escucharlo. Creo firmemente en las realidades paralelas. Quizá a veces los sonidos pasan de nivel. Estamos aquí de paso entre dos niveles, nos dice Manolo, vigilante desde Alicante. El sonido es energía, esta ni se crea ni se destruye, pudiendo permanecer indefinidamente en un lugar y tal vez ser recogida por algún receptor. Lucas desde Almería nos dice que él encendió una vez una radio antigua hace años y escuchó unas voces que no eran de este mundo. ¿Por qué las psicofonías Esa es su opinión, claro, se dan en cementerios y en sitios en ruinas? Nos dice Pedro desde Zaragoza. No siempre. Eso no es así, lo estamos viendo. ¿Estos experimentos han contactado con entidades malignas alguna vez? ¿Se sabe algo? Carlos, ¿algunas sensaciones de que sea un mundo especialmente oscuro has recogido? Sí. Sí, ocurre en algunas ocasiones, sí. Frecuencias que salen al espacio pueden rebotar en algún cuerpo celeste a años luz y retornar a la Tierra, se pregunta Frank desde Barcelona. Es cierto que muchas personas que han estudiado el fenómeno han acabado trastornados psicológicamente. También lo preguntaba Francisco Sánchez. Lo dejamos ahí porque puede ser interesante para intentar saber algo más de Constantin Raudive. Ha hecho la ficha Carmen. La impresión mía, quizá equivocada, Carlos, observando algunas fotografías de Constantin Raudive con algunos aparatos un tanto extraños, intentando ya volcarse en la grabación de psicofonías, gente que dejó incluso sus oficios o sus, vamos a decirlo así, tareas incluso docentes, para centrarse solamente noche y día, hay que imaginárselos encerrados grabando psicofonías. Raudive podía ser un ejemplo también, porque claro, 100.000 psicofonías o 70.000, que las fuentes varían. Aunque estés toda una vida, es que has pasado toda tu vida grabando, ¿no? La verdad es que sí, es que has llegado hasta un punto de una dedicación completa al tema de grabar psicofonías. Yo reconozco que el tema es tan sorprendente y tan, digamos, contracultural, tan distinto de lo que es nuestra realidad cotidiana. Suena a veces tan increíble y más técnicamente, ¿no? Técnicamente hablando mucho más, que bueno, que llega a obsesionar, que puede llegar a enganchar de manera obsesiva, ¿no? ¿Te ha pasado, Carlos? No, yo lo tuve clarísimo, no es por presumir de nada, pero tuve clarísimo desde el principio que el fenómeno apunta a las emociones. Hablar de que las voces te digan cosas que o se identifiquen como tal o cual, pueden llegar directamente a las emociones, pueden hacerte influir en tu personalidad, en tu forma de ver las cosas, y yo me interesé particularmente en el fenómeno en sí, no quién estaba detrás, a través de lo que decían o de lo que podía parecer. Porque a veces aluden a... Tú comentas en el libro que, bueno, de alguna forma tú has experimentado y esas voces llegan a llamar por tu propio nombre. Sí, a mí en una ocasión en casa de Anabela Cardoso, pues sí, las voces llamaron por mi nombre y apellido, no, si bien no es un nombre ni un apellido tan extraño llamarme Carlos Fernández, sí es curioso que en ese contexto, ¿no? Pues lleguen a nombrarme. ¿Te asustaste, claro? No me asusté, me sorprendí. Pues tienes entonces el alma de hielo, desde luego, porque me pasa a mí eso y te puedo asegurar que es algo, bueno, no sé lo que hago. Carlos, está claro que hay un fenómeno, sea lo que sea, yo que te conozco hace muchos años, sé de tu ponderación, de tu lejanía, de tu aislamiento en el buen sentido de las emociones, porque ahí es donde ha enganchado fuertemente el fenómeno en mucha gente. Por lo tanto, volvemos, porque nunca está de más a recomendar que cuidado, que el 99% seguramente sean fenómenos naturales, que el 1% nos interesa, pero que no lancemos las campanas al vuelo y creamos que por estar en una radio, una frecuencia de radioaficionado, y encontremos algo que nos estremece, pues que sea realmente algo paranormal. Mucho cuidado, sobre todo porque podemos iniciar una caída, sobre todo muy fuerte a nivel de emociones, y ocurre, y está pasando, y lo sabemos. Incluso psiquiatras amigos nos cuentan que muchas veces este tipo de experimentos son, pan de cada día, entre las dolencias que la gente, pues por estar tan sometidos a esos fenómenos, les llegan, pues
prácticamente atormentados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mucha distancia y verlo como un fenómeno curioso de la electrónica, de la parapsicología o lo que sea. Nos has traído también voces directas o transcomunicación, mejor dicho, con Raudive, y me explico. Es que luego, años después, esto ya suena un poco increíble, Carlos, pero es ahí, ahí está. Elementos iconográficos como la cara, supuestamente, que se puede comparar en fotografías con Raudive o Jürgenson, o sus voces, es decir, las voces de los pioneros, que entraría dentro de cierta lógica que ellos precisamente intentaran ponerse en contacto más que nadie, han surgido o han sido grabados 10, 20, 25 años después de su propia muerte, ¿cierto? Así es, y sobre todo a finales de los años 80, varios investigadores de distintos puntos del mundo, de Estados Unidos, Luxemburgo, Brasil, Alemania, pues recibieron la llamada y en este caso una llamada telefónica de Konstantin Raudive, en algunos casos bastante extensa, donde dialogaba con los investigadores, aportando algunas informaciones, o algunas más trascendentes que otras, pero que en todo caso sorprende. Luego este fenómeno dejó prácticamente de ocurrir. Dejó de ocurrir, o sea, solo fue en un fragmento de tiempo. Y tú has dicho Konstantin Raudive, quiere decir que era su misma voz. Era su voz, sí, o sea, están pendientes de hacer unos análisis de comparación de voces para compararla con la voz que tenía cuando estaba vivo, pero en todo caso se identificaba siempre como Konstantin Raudive. Lo que vamos a escuchar, ¿qué es, Carlos? Es un fragmento de estas conversaciones telefónicas, en este caso con un investigador norteamericano llamado Mark Macy, y bueno, habla en inglés, evidentemente, porque también habló en otras lenguas, incluso en portugués. Y se identifica, eso claramente lo podemos escuchar como Konstantin Raudive al principio de la conversación. Vamos a escucharlo. Conversación larga, tenebrosa en su sonido. Y Carlos, acudiendo a la lógica, la mayoría de oyentes imagino que pensarán, bueno, puede ser alguien haciéndose pasar por Raudive, o puede que el propio investigador, queriendo, imagino, empatar en ese mundo cerrado, pues como todos los mundos de la investigación, de la transcomunicación, diciendo, bueno, yo tengo este documento, que es la voz ni más ni menos que de Raudive. Un técnico en electrónica como tú, ¿por qué le puede dar importancia a ese elemento? ¿Cómo puedes desbrozar o eliminar esas posibilidades? La posibilidad de que sea un fraude no se puede eliminar nunca. Vamos, por lo menos en este caso no se puede eliminar. Tendría que ser alguien que conociera a todas las personas a las que mencioné que ha llamado este mismo personaje y haberles hecho una jugada. Que no es imposible, que es posible, es una posibilidad. Eso no se puede descartar, desde luego que no. Ahora, de lo que estamos hablando, de las llamadas telefónicas de personas fallecidas, eso ha ocurrido desde que existe prácticamente el teléfono, como ha ocurrido en todos los dispositivos electrónicos que sirven, especialmente los que sirven para la comunicación, desde el momento prácticamente en que fueron creados, desde que si fueron comercializados o difundidos, desde aquel entonces siguen ocurriendo fenómenos de este tipo, voces paranormales relacionados con estos aparatos, ¿no? Entonces, desde el teléfono, pues prácticamente desde que se inventó el teléfono, incluso hay libros tan antiguos como Los espíritus hablan por teléfono, escrito por un investigador brasileño llamado Oscar Dargonel, donde relata toda una serie de conversaciones telefónicas con un espíritu. Luego tenemos casos tan clásicos como el de Rosenheim, del poltergeist en un bufete de abogados de Alemania, donde también hubo cientos de llamadas. Hay muchísimos casos particulares, incluso algunos de los oyentes relataba que personas fallecidas, allegadas, habían llamado a su casa una vez que
que después de muertas, ¿no? Esto es un fenómeno que no es tan extraño, o sea, evidentemente, entendámoslo, dentro de la parapsicología. Incluso hay un muy buen libro que desgraciadamente no está traducido al castellano, escrito por el parapsicólogo Scott Rogo y Raymond Bayles, que se llama no recuerdo ahora exactamente el título, pero los muertos hablan por teléfono, algo Scott así. Rogo. Sí, hay una gran bibliografía de ese respecto, pero claro, nos suena tan intrigante. Claro, aquí la prueba ideal sería hacer un estudio de la voz de Raudive, de su voz cuando estaba vivo, con esta voz. Ojalá se pueda hacer, y sobre todo ver si porque la voz puede ser más o menos parecida, si alguien la imita, evidentemente buscar algo muy parecido, pero saber si, por ejemplo, eso no es ninguna grabación, ¿no?, que en vida hiciera el propio Raudive. Pero ocurre con Raudive, ocurre con Jürgenson, y hay una cosa más apasionante, que es que incluso han variado también las técnicas, los aparatos. Hablaba Carlos del teléfono, pero es que los propios aparatos se han ido diseñando, quizá con ese anhelo de tener un receptor que fuese más proclive a alcanzar el contacto con estas voces, sea lo que sean. Es una historia apasionante. ¿Tu madre acaba de morir? No, papá. Pasó hace mucho tiempo, hace mucho para mí. ¿Cuándo? El 22 de octubre del 69. Eso, Johnny, es la semana que viene. ¿Cómo? Tienes que decirme cómo. Fue asesinada. ¿Asesinada? ¿De qué estás hablando? Escúchame. Había un asesino en serie. Nunca le pillaron, pero mató a 3 mujeres, todas enfermeras, entre el 68 y el 69. Le llaman el Nightingale. El Nightingale ha salido en las noticias y yo estaba preocupado. Papá, pero tu madre me decía... Papá, hemos hecho algo que lo ha empeorado todo. A las 2:44 llega aquí Alberto Granados. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con 2 patentes, 2 artilugios, 2 artefactos que también son muestra de hasta dónde ha llegado el ansia de los investigadores de la transcomunicación. Sí, la primera, el Spiricon, es la que más impresionado me ha dejado. Es la abreviatura de Spiritual Communication o comunicación espiritual. Dicen de él que es el equipo de comunicación con el más allá más impresionante, el que produjo los contactos más extensos y claros de la historia de la transcomunicación instrumental. El Spiricon nació tras 10 años de duro trabajo por parte de un equipo de investigadores dirigidos por George V. Merck, presidente de la Metastien Fundación con sede en Franklin, Estados Unidos. Merck era un respetado ingeniero que, tras patentar numerosos diseños y habiendo alcanzado una buena posición social, decidió recorrer el mundo para estudiar otros países y otras culturas. Dentro de esa búsqueda se interesó por las investigaciones europeas en torno a las voces en cinta magnética. Fundó un laboratorio de experimentación y durante una década el grupo de trabajo intentó establecer contacto con técnicos e ingenieros en electrónica ya fallecidos. A través de Medium decían conectar con técnicos ya fallecidos y que junto a los que trabajaban en este laboratorio comenzaron a construir un complejo ingenio de comunicación. Este estaba básicamente construido con componentes electrónicos y combinaba la emisión-recepción de ondas electromagnéticas con elementos acústicos. Al parecer decían que contactaban con George Müller, ingeniero de electricidad fallecido en 1967 a causa de un paro cardíaco y que iba dando datos para mejorar los equipos. Dicen que para probar la autenticidad el fallecido Müller invitó a los presentes a buscar un pequeño libro que él mismo había escrito en 1947. Fue el propio Merck el que lo encontró en la State Historical Society of Wisconsin, estado donde el ingeniero Müller había nacido. Carlos, ¿esto es un guión de cine? Pues bien lo parece, ¿no? Es una historia fascinante de la que se han presentado ya hace muchos años, a principios de los años 80, en las conclusiones, porque al igual que como ocurrió en otras ocasiones, pues el comunicante del otro lado, el George Müller, dejó de transmitir. El Spiricon tuvo una corta vida, pero dejó unos documentos que, bueno, no hacen menos que sorprendernos. No podemos saber hasta qué punto son verdaderos. ¿Tienen base a nivel electrónico? O sea, electrónicamente el Spiricon, digamos, no es, si uno ve el esquema del Spiricon, no es un aparato de comunicación al uso. Es decir, no cumple los protocolos o los requisitos necesarios para un aparato de comunicación. Pero
Eso es una constante en todos los aparatos diseñados para mejorar o para realizar este tipo de transcomunicaciones. Como técnico en electrónica tengo que decir que es un aparato que no cumple esos requisitos. Sin embargo, aparentemente pues han logrado sus resultados. Resultados que incluso nos has traído. Hay alguna grabación hecha con el Spiricom que vamos a escuchar. Tú en tu trabajo recoges alguna historia incluso anterior, es decir, hubo intentos de hacer estos aparatos desde el principio casi del tiempo. Hay una historia que a mí me ha impresionado muchísimo. Hablas del Consejo de Investigaciones Metapsíquicas de Bélgica, que en el año 31 habla de la historia de un aparato, el advertiseur sonoro, o el advertidor sonoro, o algo así. Cuentas la historia de un niño de 15 años llamado Henry van der Meulen. ¿Nos puedes contar un poco la historia de lo que sería el primer Spiricom, quizá del siglo XX? El primer aparato revelado, lo llamaría yo, ¿no? O sea, porque hay revelaciones normalmente filosóficas, pero esto es un esquema eléctrico, en este caso, revelado, es decir, literalmente. Y es que cuando falleció el joven, pues sus padres utilizaban la Ouija en la creencia de que contactaban con su hijo fallecido a través de este medio, ¿no? Año 29. Año 29. Estamos hablando en una época de auge del espiritismo, ¿no? En una época en que estaba muy viva toda la tabla Ouija, incluso las mesas parlantes y otros medios de comunicación más subjetivos de lo que pueden ser lo que estamos hablando aquí, que son aparatos electrónicos, ¿no? Pues bien, a través de una de estas sesiones de Ouija, el joven le habría dictado a su padre las indicaciones precisas para construir una especie de timbre o llamador, o llámese como quiera, para avisarle cuando quería o estaba en disponibilidad de hacer ese contacto con la Ouija, a través de un sencillo timbre que funcionaba por la proximidad de dos prismas que bueno, en realidad, básicamente, para ser sencillo, era un sencillo detector de campos electrostáticos, ¿no? O sea, cuando la electricidad estática era muy alta, pues el aparatito empezaba a funcionar, y eso para ellos era un indicador de que el muchacho quería contactar. Recordemos que bueno, la presencia de electricidad estática está presente en muchos fenómenos paranormales espontáneos, ¿no? Como en casas encantadas o en fenómenos poltergeist, ¿no? Pues bien, esta es digamos el primer aparato revelado, un sencillo timbre que funciona cuando existe una carga de electricidad estática muy alta. Esto serviría para sus padres, fue construido así, para que sus padres pudieran contactar con él cuando estaba en disponibilidad de hacerlo, ¿no? Hay que remontarse a los años 20 finales, la historia de un niño fallecido con un tumor que, bueno, no pudieron salvarle, y esta leyenda, realidad, historia que desde luego causó una expectación tremenda, y que, hay que decirlo, yo creo que aquí en España ninguno de los que no estamos metidos dentro del mundo de la transcomunicación conocíamos. Hemos dicho las palabras Spiricom, que nos sonaba casi a guión de cine, pero existe y se ha hecho la experiencia y se han grabado cosas, y nos has traído una de esas cosas, Carlos. Sí, es una de estas conversaciones entre el constructor del Spiricom y William O'Neill, que era a la vez medium y técnico en electrónica, fue el encargado de construirlo y de diseñarlo, con las indicaciones aparentemente llegadas desde el otro mundo, y el doctor Müller, George Müller, el técnico en electrónica fallecido. Escuchamos. Yes, sir, I understood, doctor. Very well. Esa voz robótica, lejana, respondiendo a ciertos contenidos, de verdad que nos parece habernos sumergido en un mundo
un tanto cerrado en sí mismo, evidentemente, que quizá debería tener más repercusión y que nos parece asombroso. Alberto, había otro aparato incluso. Sí, el Psychophone de Franz Seil. El Psychophone es un aparato diseñado por este ingeniero austriaco, Franz Seil, entre 1972 y el 74, intentando mejorar la captación de voces, tanto en calidad como en cantidad. Este ingeniero fue sobre todo conocido por un aparato que diseñó que permitía a personas sordas, incluso algunas de nacimiento, poder escuchar mediante la introducción de algunos electrodos que a través de irradiación de altas frecuencias conseguían sus propósitos. Esto es lo que decía Seil de sus propios ingenios. Decía, en la investigación de las voces lidiamos con otros conceptos, pues diferentes dimensiones están sujetas a diferentes leyes fuera de nuestra dimensión espacio-tiempo. Por eso, estos fenómenos no pueden ser explicados con el sentido de la física convencional. Mis aparatos son construcciones que anticipan la nueva física trascendental, la psicotrónica. O sea que hay una serie de ingenieros, de técnicos, de personas que en los últimos años han construido este tipo de cosas. Incluso, Carlos, creo que hay el ejemplo del escéptico negador que, metiéndose en este mundo, acabó creyendo totalmente, como el caso de Koenig, ¿no? Sí, Hans Otto Koenig era un técnico en electrónica que... escéptico como tantos otros al fenómeno de las voces, que lo había visto a través de un programa de televisión, se había enterado de que existía y decidió probarlo por sí mismo para comprobar o para demostrar que ese fenómeno no era real. Y bueno, no solo le salieron voces en la primera sesión de grabación, sino que esas voces las identificó como la de su propia madre, ¿no? Con lo cual esto cambió radicalmente su punto de vista, y con el tiempo fue desarrollando también aparatos construidos especialmente para este propósito, para el contacto, y convencido de que ese contacto era con personas del más allá. Y bueno, desarrolló aparatos que hoy en día pues también producen voces directas, ¿no? Que permiten mantener verdaderos diálogos, ¿no? Su inspiración, la inspiración de Koenig, llega a través de sueños. Dice él que cuando se levanta por la mañana, digamos que tiene la imagen de los aparatos que quiere construir o que quiere diseñar, o de algún problema que tiene que solucionar. Es curiosa esa mezcla, Carlos, estamos viendo mediums, visiones, un mundo totalmente etéreo y completamente alejado de la electrónica, que es el otro complemento. Es que nos parece una conjunción pues bien extraña, sinceramente, sí, ¿no? Sí, es una mezcla bastante rara. Sí. Explosiva, desde luego. Koenig nos ha traído otro documento que además me parece muy interesante, porque prácticamente 50 años después de lo que nos contaban Carlos Cala y Carmen sobre Jürgenson, esas grabaciones, casi 50 años después, hablamos del 2005, o sea, esto sigue experimentándose ahora mismo, hay que decirlo. Y es una de las últimas grabaciones de este hombre, ¿no? Sí. Yo tuve la oportunidad de estar presente en la ciudad alemana de Wiesel, muy en Alemania, en el occidente alemán, y ante unas 40 personas, que la mayoría eran personas pues en duelo, que buscan, como tantas otras, como es un fenómeno muy habitual en Centro Europa, este tipo de contactos de personas en duelo. Bueno, asistían todos a una sesión de grabación que hace Koenig 2 o 3 veces al año, y en ellas pues se consiguen unas voces directas de muy buena calidad. Vamos a escucharla. Vuelvo a decir que sí, a estas horas estábamos Alberto, Carmen y nuestro compañero Juanma Frasquet mirándonos, diciendo, bueno, esto sí es verdad que impresiona, porque además hay algo ahí que no sabemos expresar con palabras, pero que demuestra que, oye, yo no sé si puede ser un fraude, un error. El primero que lo dices, Carlos, que no se puede descartar el fraude, el error, pero hay algo en todo eso, como la sensación de cuando escuchábamos las primeras psicofonías de Argumosa o de Arnel, no sé, es algo quizá muy subjetivo, pero que
A mí por lo menos me pone la carne de gallina, sinceramente. Me parece algo tan extraño. Carlos, vamos a hacer más programas sobre este asunto, desde luego. Vamos a dejar, si os parece, todo el asunto de la imagen, de los pioneros como Klaus Schreiber y tanta gente sobre la imagen, que es otro mundo aparte. Nos hemos centrado en las voces, sería imposible abarcarlo todo, ni mucho menos, pero vamos a ver, tú, después de una década larga investigando profundamente como técnico y como periodista y como apasionado de lo paranormal, ¿crees que realmente estamos enfrentándonos a un fenómeno que se escapa de cualquier filtro lógico? Es decir, que hay motivos para investigar porque no todo es explicable. Desde luego que sí, el fenómeno es real, otra cosa es la interpretación que le demos, por supuesto, ¿no? El fenómeno es absolutamente real, yo lo he visto y lo he comprobado, y en situaciones en las que seguro que no había fraude. ¿Y por qué, Carlos, estando en el umbral de un fenómeno tan apasionante, tan poco conocido? Primero, ¿por qué es tan poco conocido? Segundo, ¿cómo no hay más libros de esta materia? ¿Por qué hay esa especie de abandono? ¿O por qué solo se está informando de esto en cenáculos muy privados? Hombre, es una pregunta que no puedo responderte. Yo creo que es uno de los fenómenos más interesantes de la parapsicología, de lo que está ocurriendo hoy en día, y que desde luego un servidor no tiene todas las posibilidades, pero que merecen una investigación, pero concienzuda y a fondo, ¿no? Sin duda alguna, Carlos. Si hacemos ese llamamiento, seguiremos hablando del asunto, claro que sí. Sorteábamos 3 libros, Carmen, y había muchas preguntas pendientes, claro, cientos. La verdad es que sí, que han llegado muchísimas preguntas, también opiniones. Hay tesis de la metafísica, la física teórica, que plantean la existencia lógica de varios planos del ser, así que no es irracional ontológicamente. Iker, por favor, aclárame el caso tan discutido de la psicofonía de un alcalde fallecido de Madrid, si es verdadera o no. Bueno, es otra historia, no era una psicofonía, era una grabación que difundió Fernando Jiménez del Oso en su día en una cinta, absolutamente magistral, pero era una grabación mediúmica. Un día lo contamos. Se pueden grabar psicofonías de hace muchos años atrás, por ejemplo, el medievo, los años de Jesucristo, la prehistoria. ¿Qué te parece si todas estas preguntas, como ha habido tantas y sigue habiendo y podéis enviarnos, las resolvemos un día con Carlos, solamente con preguntas? Muy bien. En las que se puedan responder, se responderán, para orientarnos en este mundo que desde luego es apasionante. Vamos entonces, si quieres, con los ganadores, Iker, de Voces del Más Allá. Hablan los fallecidos a través de los equipos electrónicos publicados por EDAF y escritos por nuestro invitado Carlos Fernández. El primero de los libros es para Enrique de Coruña, que dice: se tienen registros de voces antiguas como romanos, griegos, un saludo milenario para todos. El segundo es para Balbi de Asturias: una vez mi radio se puso a sonar sola con unos cantos de monjes, lo desenchufé, le bajé la voz y siguieron cantando hasta que ellos quisieron. Y el tercero para Jesús de Madrid: saludos a todo el equipo. ¿Se ha grabado alguna vez alguna transcomunicación en alguna lengua antigua, latín, arameo, etcétera? Preguntas que iremos respondiendo. 3 ejemplares, Voces del Más Allá, un tema apasionante. Don Carlos, muchísimas gracias y felicidades por este trabajo que es excepcional. Seguiremos hablando de esto, ¿eh? Muchas gracias, Iker. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Os dejamos con las noticias. Milenio 3 mañana aquí. Seguimos.